Licenciatura en Contaduría Pública. Queridos oponentes, en esta práctica desarrollaremos las ramas del aseguramiento, que nos los presentarán. Riesgos de trabajo, Gabriela Moreno. Enfermedad y maternidad, Carlos Valdés. Invalidez y vida, Melina Reyes. Retiros, cesantía y vejez, Gustavo Ramírez. Guardería, Adrián Isaías. Riesgos de trabajo. ¿Qué se califica como riesgo de trabajo? Artículo 42. Son los accidentes y enfermedades que están expuestos los trabajadores en el ejercicio o con motivo del trabajo. Artículo 43. Enfermedad de trabajo. Es toda la enfermedad que no se considera accidente. Artículo 46. Cuando el trabajador está en estado de embriaguez, el trabajador está con sustancias de drogas o se ocasiona intencionalmente el accidente, si hubo alguna riña. Cuando hay una inconformidad en el trabajador con la calificación del IMSS, artículo 44, se tramita un juicio y el trabajador o sus beneficiarios reciben las prestaciones a las que se tiene derecho en los seguros de enfermedad, maternidad, invalidez y vida. ¿Cómo se paga una incapacidad por riesgo? Estas se pagan al 100% con el salario diario integrado que fue enterado por el patrón. Formatos de riesgo de trabajo. CT1. En este formato lo llena el doctor y la empresa. CT2 se llena cuando se termina la incapacidad y se hace la calificación del riesgo. El siguiente ramo es enfermedad y maternidad. El seguro de enfermedades y maternidad otorgan a los trabajadores afiliados a NIMSS prestaciones en especie en caso de enfermedad no profesional o maternidad. Enfermedad no profesional cubre atención médica, quirúrgica, farmacéutica. Maternidad. Las prestaciones incluyen atención obstétrica, ayuda en especie para lactancia y un subsidio de 100% del último salario diario de cotización. El artículo 85, para los efectos de este seguro, se tendrá como fecha de iniciación de la enfermedad aquella en la que el instituto certifique el padecimiento. En el artículo 86 nos menciona que para tener derecho a las prestaciones consignadas en este capítulo, el asegurado, el pensionado y los beneficiarios deberán sujetarse a las prescripciones y tratamientos médicos. En el 87, el instituto podrá determinar la hospitalización del asegurado, del pensionado o de los beneficiarios cuando así lo exija la enfermedad, particularmente tratándose de padecimientos. En el artículo 86, el patrón es responsable de los daños y perjuicios que se causaren al asegurado, a sus familiares, derechohabientes o al instituto. En el artículo 91, en caso de enfermedad no profesional, el instituto otorgará al asegurado la asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria. El 92 nos menciona que si al concluir el periodo de 52 semanas el asegurado continúa enfermo, el instituto prorrogará su tratamiento hasta por 52 semanas más. En el artículo 94 nos menciona que en caso de maternidad el instituto otorgará durante el embarazo y el puerperio 1. Asistencia obstétrica y ayuda en especie para 6 meses para la lactancia. En el artículo 96, en caso de enfermedad no profesional, el asegurado tendrá derecho a un subsidio en dinero. El 97 nos menciona que los trabajadores eventuales percibirán el subsidio cuando tengan cubiertas 6 cotizaciones semanales en los últimos 4 meses anteriores. El artículo 98, el subsidio en dinero que se otorgue a los asegurados será igual al 60% del último salario diario de cotización. El artículo 99, en caso de incumplimiento por parte del enfermo a la indicación del instituto, se someterá a hospitalización o cuando interrumpa el tratamiento sin la autorización debida. El artículo 100 nos menciona que cuando el instituto hospitalice al asegurado, el subsidio establecido en el artículo 98 de esta ley se pagará a él o a sus familiares. El artículo 101 nos habla que la asegurada tendrá derecho durante el embarazo y el puerperio a un subsidio en dinero igual al 100% del último salario diario de cotización. El artículo 100, subsidio que señala el artículo anterior, que se haya certificado por el Instituto del Embarazo y la fecha probable del parto, que no ejecute trabajo alguno mediante retribución durante los periodos anteriores y posteriores al parto. En el 104 encontramos cuando fallezca un pensionado o un asegurado que tenga reconocidas cuando menos 12 cotizaciones semanales en los 9 meses anteriores al fallecimiento, el instituto pagará a la persona preferentemente familiar del asegurado o del pensionado.
El artículo 105 nos dice que los recursos necesarios para cubrir las prestaciones en especie y los gastos administrativos de seguros de enfermedades y maternidad se obtendrán de las cuotas que estén obligadas a cubrir los patrones y los trabajadores o demás sujetos y de la contribución. El seguro de invalidez y vida. Este seguro de invalidez y vida es la protección del trabajador ante la presencia de pérdida de facultades para trabajar o bien la muerte. Se caracteriza por tener accidentes o enfermedades que impidan desempeñarse laboralmente y da protección a beneficiarios en caso de tener lo que es la muerte. Se pueden dar prestaciones como pensión temporal, pensión definitiva, asistencia médica, farmacéutica, quirúrgica y hospitalaria para el pensionado y beneficiarios, como asignaciones familiares y ayuda asistencial. Los requisitos para tener una pensión de invalidez temporal es que al tener la posibilidad de recuperar el trabajo, se requiere que tengan 250 semanas cotizadas. En caso de que la invalidez sea mayor al 75%, se requieren 150 semanas reconocidas. Aplica únicamente para los que se inscribieron el 1 de junio de 1997. Para los que lo hicieron antes de esa fecha, pues únicamente se les estaría solicitando lo que son 150 semanas reconocidas. Uno de los requisitos para lo que es la pensión definitiva es que se otorga permanentemente cuando no hay posibilidad de recuperar el trabajo y se solicitan 250 semanas cotizadas. En caso de no reunir las semanas mencionadas, puede retirar en una sola exhibición el saldo de su cuenta. La fecha en que se puede iniciar este seguro es el día en que se produzca el siniestro o bien la fecha de la solicitud. El tiempo de espera es que se solicitan 250 semanas de cotización. El tiempo de duración se divide en pensión temporal y en una pensión definitiva. La pensión temporal son los periodos que se renovan cada 2 años en caso de recuperar el trabajo o bien la terminación del subsidio. La pensión definitiva se estima de naturaleza permanente. La cuantía de las pensiones de invalidez y vida que vienen en el artículo 141 y 142 será igual al 35% del promedio de los salarios correspondientes a las últimas 500 semanas. ¿Cuándo no se tiene derecho a la pensión de invalidez? Cuando a la persona se provoque intencionalmente este riesgo. ¿Cuándo se suspende el pago de esta pensión? Cuando el pensionado se niegue a hacer los exámenes o bien no cumpla con lo que indica la ley. ¿Qué pasa si se dan de baja en el régimen obligatorio? Pues bueno, si no fuera mayor a 3 años, se le toman en cuenta las semanas cotizadas hasta este momento. Si son más de 3 años, pero menos de 6, se le toman en cuenta las semanas anteriores, siempre y cuando haya cubierto 26 semanas nuevas cotizadas. Cuando muere el pensionado o asegurado por invalidez, el IMSS otorga a sus beneficiarios pensión de viudez, pensión de orfandad, pensión de ascendientes, ayuda asistencial y también asistencia médica. Bien, ahora hablaremos del ramo de seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. En el artículo 152 nos dice que los riesgos protegidos por este capítulo son el retiro, la cesantía en edad avanzada y la vejez del asegurado, así como la muerte de los pensionados por este seguro, en los términos y con las modalidades previstas en esta ley. Ahora, el artículo 153 nos habla del otorgamiento de las prestaciones contenidas en este capítulo. Requiere del cumplimiento de periodos de espera a medidas de semanas de cotización reconocidas por el Instituto, conforme se señala en las siguientes disposiciones relativas a cada uno de los ramos del aseguramiento amparados. Entonces, ¿qué es cesantía en edad avanzada? Según el artículo 154, para los efectos de esta ley, existe cesantía en edad avanzada cuando el asegurado quede privado de trabajos remunerados a partir de los 60 años de edad. Ahora veremos un esquema sobre la evolución del sistema de pensiones en México. Aquí nos van a hablar acerca de las personas que cotizaron antes y después de la reforma. Nos hablará de la ley 1973 y de la ley 1997. Primero empezamos con la ley 73, que son para aquellas personas que se registraron antes del 1 de julio de aquel año.
Entonces, los requisitos que deben de cumplir son al menos cumplir los 60 años de edad, darse de baja del régimen obligatorio y que estén vigentes en el régimen de conservación de derechos. Por otra parte, en la Ley 97 son para aquellas personas que se registraron después del 1 de julio de aquel año, y los requisitos son también haber cumplido 60 años de edad, haber cumplido mínimo 1.250 semanas de cotización, dado de baja en el régimen obligatorio y, por supuesto, la cotización inicial posterior al 1 de julio de este mismo año del 97. A continuación hablaremos de las guarderías y prestaciones sociales. Las mujeres trabajadoras, el trabajador viudo o divorciado o aquel persona judicialmente que se le hubiera confiado la custodia de sus hijos son las personas que pueden hacer uso de este beneficio. El fin es cuidar, fortalecer la salud del niño y su buen desarrollo futuro, así como la formación de sentimientos de adhesión familiar y social, la adquisición de conocimientos que promuevan la comprensión, el empleo de la razón y de la imaginación y construir hábitos higiénicos y de sana convivencia. La edad permitida de los pequeños van desde la cuarentena hasta los 4 años. La ubicación de las guarderías deben de estar cerca de los lugares de trabajo de los padres y los turnos pueden ser matutino o vespertino. Las prestaciones sociales son aquellas que tienen como finalidad fomentar la salud, prevenir enfermedades y accidentes, contribuir a la elevación general de los niveles de la vida de la población. La promoción de salud es cuando se crean cursos, conferencias o campañas de bienestar cultural y deporte, de usos médicos masivos de comunicación, la educación higiénica, materno-infantil, sanitaria y de primeros auxilios, prevención de enfermedades y accidentes. El mejoramiento de la vida es a través de estrategias que aseguren costumbres y estilos de vida saludables, que propicien la equidad de género, desarrollen la creatividad y las potencialidades individuales. El impulso y desarrollo de actividades se basa en actividades culturales y deportivas, recreativas y de cultura física para lograr una mejor ocupación del tiempo libre. La promoción de la regularización del estado civil, cursos de adiestramiento técnico, esto con el fin de que la población aparezca o participe en el mercado laboral. Los centros vacacionales son lugares para poder vacacionar con todos tus familiares. La superación de la vida en el hogar es el uso adecuado o aprovechamiento de los recursos económicos. También se puede crear establecimientos como velatorios u otros servicios similares. Con esto damos por concluido la exposición del equipo 1 del plantel de Valderas. Gracias.